Hola mis hermanas, ¿cómo están? Buenas noches a todas las que se están uniendo en este tiempo. Qué gusto saludarlas a todas, a cada una. Y esperamos que este sea un buen tiempo. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante para nosotras, que es la consejería bíblica en la iglesia local y la importancia para la mujer cristiana. Y en este tiempo me acompaña Lili Yambés. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, mi amada hermana, bendiciones, muy bien, gracias al Señor. Qué bueno, mi Lili. Es un placer para mí tenerte acá. Esta es la segunda vez que nos acompañas en el canal. Bueno, para mí es una bendición y siempre digo que donde el Señor nos permite estar, es una bendición de su gracia y su misericordia que lo permite. Así es, Lili. Y la anterior entrevista que tuvimos fue acerca de los enemigos del corazón para la esposa del pastor. Y allí aprendimos mucho, abrimos nuestro corazón. Y hoy que vamos a hablar sobre consejería bíblica, yo espero que también sea un tiempo de mucha edificación, porque las hermanas que se están uniendo ya nos han empezado a saludar. Tenemos un mensajito aquí de nuestra hermana Patricia que nos saluda y nos dice que un saludo desde Guadalajara, Jalisco. Hola, Patricia. Ay, bendición, hermana. Bendiciones. Y tenemos otro mensajito acá de Silvana desde Argentina. Dice buenas noches para aprender desde Argentina. Saludos, Silvana. Un abrazo. Saludos. Tenemos también de Graciela que nos saluda también desde Argentina. Hola, Graciela, te saludamos. Buenas noches. Y a cada una que se ha Arge- estado uniendo, queremos saludarlas. Dime, Lili, perdóname que te corté. Argentina está pegada ahí. Sí, 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 gracias, gracias por sus mensajitos. Estamos acá muy atentas del chat. Mientras estamos en vivo pueden estar escribiendo, vamos a estar leyéndolas. Y tenemos el privilegio hoy de contar con una invitada muy especial. Ya les comentaba que nos acompaña hoy Lili Yambés y ella es esposa de pastor misionero y bueno, también es autora del libro Siete Disciplinas Espirituales para la Mujer. También pues, cuenta con una maestría en consejería bíblica. Así que el tema de hoy, que es consejería bíblica en la iglesia local, es una invitada muy especial que nos va a hablar de este tema ampliamente. Y hoy te abrazamos a la distancia, Lili, y te agradecemos por tu... Ay, y desde la distancia, gracias al Señor por estos medios de gracia que nos da, ¿no es cierto? Que lo podemos usar para mal, pero lo estamos usando para bien, para compartir lo que el Señor nos ha ministrado en este tiempo y es un gozo poder hacer. Así es, Lili. Bueno, Lili, empecemos este tiempo conversando un poquito acerca de esto de la consejería bíblica, porque se habla mucho de consejería bíblica y en redes sociales, en internet, hay demasiada información y a veces incluso confusión porque estamos en una era de la salud mental que se ha propagado mucho, incluso ha permeado a la iglesia local, Así pero es. es algo que también nos preocupa como creyentes y que queremos dar respuestas bíblicas a través de este espacio. Y algo que ha pasado mucho es que ante cualquier situación se tiende a derivar mucho al psicólogo. No sé si has visto como Ujú. hay algo que sucede y muchas personas inmediatamente no, debes buscar un psicólogo, debes ir con un especialista o se tiende mucho a esto, pero quiero que empecemos este tiempo andando un poquito en comprender por qué la consejería es una necesidad urgente y distintiva para la mujer cristiana hoy. Bueno, como tú decías, estamos en esta era de la salud mental y ante cualquier crisis emocional, de ansiedad, dolor, la respuesta inmediata que se dice suele ser visita o ve al psicólogo, ¿no es cierto? Sin embargo, esa tendencia revela la carencia más profundas. El alma humana busca consuelo, siempre nosotras buscamos consuelo, identidad y esperanza, pero muchas veces lo hacen en fuentes que aunque puedan ofrecer alivio temporal, porque es lo que realmente hace la psicología, no responden a la raíz espiritual del problema. Y como mujer cristiana no está exenta de luchas internas. Esto es bien importante porque hay veces pensamos, no, como cristianos nosotros no vamos a sufrir esto. No,
que tenemos que entender que la vida se llama sufrimiento. Si tú no has tenido o estás o vas a tener, o sea, eso es parte de tu vida, las cargas con presiones familiares, ministeriales, personales. Experimentamos frustraciones, heridas, dudas, duelos, y en medio de esta realidad, la consejería bíblica no es un lujo opcional, sino una necesidad urgente y distintiva, ¿no es cierto? ¿Y por qué pudiéramos decir? Y hay cuatro aspectos que yo quisiera compartir con ustedes, bien importantes, que nosotros es lo que la hace diferente. Primero, porque solo la palabra de Dios discierne el corazón. Hebreos 4:12 nos recuerda que la escritura es viva y eficaz y capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma. Un consejero bíblico no se limita a escuchar y aconsejar a más. No es eso solamente, sino que es la guía que la persona, guía a la persona hacia la verdad de Dios, ayudándolas a ver sus pensamientos y motivaciones, pero ojo, a la luz del evangelio, es la gran diferencia. Segundo, porque Cristo es suficiente para la vida y la piedad. Como mujeres cristianas necesitamos ser llevadas a la fuente de la verdadera santidad. Cristo mismo en 2 de Pedro 1:3 nos asegura que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, la consejería bíblica apunta a esa suficiencia, mostrando que la esperanza no está en la técnica humana, como se hace en la psicología, sino en la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Tercero, porque la iglesia local es el contexto diseñado por Dios. Y aquí va el punto, la necesidad de la consejería bíblica dentro de la iglesia local. La mujer cristiana no debe caminar sola. El Señor no nos mandó a caminar solitos a nosotros. Dios ha provisto de pastores, de consejeros, de hermanas maduras, ¿no? Para nosotras las mujeres, ¿no es cierto? En la fe dentro de la iglesia, para acompañarnos en un proceso de, dice Gálatas 6:1 al 2. Así que la consejería bíblica ocurre dentro de la comunidad, en el cuerpo de Cristo, donde la verdad es proclamada con amor y la restauración es posible. Entonces, esto es bien importante. Y como cuarto, porque apunta a la eternidad, no solo al presente. Mientras la psicología moderna busca mayormente mejorar la calidad de vida aquí en el ahora, la consejería bíblica recuerda que nuestro propósito último es glorificar a Dios, preparándonos para la eternidad. La psicología no te va a preparar para la eternidad, la consejería bíblica te va a preparar para esa eternidad. Ayuda a la mujer a interpretar el sufrimiento, sus luchas y aún sus emociones bajo la perspectiva de la cruz y la esperanza futura. Y yo creo que en conclusión, estos cuatro puntos son bien importantes. La consejería bíblica es urgente y distintiva porque ofrece lo que ninguna disciplina humana puede dar. Una esperanza firme, una verdad inmutable y un poder transformador que viene solamente de Dios, amada. Y en un mundo que ofrece diagnósticos, pero no redención de la mujer cristiana necesita ser dirigida a Cristo en el contexto de la iglesia local para encontrar no solo alivio, sino verdadera vida abundante. Entonces, lo importante que es la diferencia, ¿no? Podríamos decir que la psicología es método de una filosofía, va a ayudar hasta el aquí y el ahora, y la consejería bíblica se trata de ir más allá con el evangelio a una esperanza que es Cristo. Gracias, Lili. Qué importante esto, ¿no? Como ubicar la consejería en el lugar que corresponde, la iglesia local. Amén. Amén. Esta comunidad, este lugar que Dios ha diseñado para que los creyentes sean creciendo, sean preparados, sean enseñados y sean confrontados también. Amén. Amén, Lili. Y bueno, con la consejería yo creo que se va más allá, Lili, de conversar solo problemas, ¿no? Que muchas veces se tiene esa idea, ¿no? Consejería es entrar y hablar todos los problemas, pero ¿qué es realmente la consejería bíblica y en qué se fundamenta para ser diferente incluso de una terapia dirigida por un creyente? Porque hay creyentes que aman al Señor y que han estudiado psicología y quizá dicen, bueno, en mi terapia voy a incluir algún tema también de la Biblia, pero yo creo que sí es algo muy diferente. ¿Tú qué piensas de esto? Y aún creo que es importante
tema y me parece esa pregunta muy, muy importante, Valeria, porque aún a mí me han dicho, tú no vas a poder dar una consejería porque tú no eres psicóloga. Y ahí es donde está el error. La consejería bíblica no es simplemente conversar, como tú decías, los problemas con un toque espiritual, ¿no? Con un versiculito, porque le doy este versiculito y ya con eso resuelvo. Ni, ni tampoco una psicoterapia cristianizada, como podríamos decir, ¿no? Realmente es un ministerio de la iglesia local. Y ahí es donde lo importante, que se busca aplicar la palabra de Dios en las luchas concretas de la vida con el fin de glorificar a Cristo y guiar al creyente a crecer en santidad progresiva, ¿no es cierto? Y yo quisiera dar ahí cuatro aspectos importantes en esto. Uno es su esencia. La consejería bíblica es un discipulado intensivo y personalizado. Y ahí es de lo que tú comentabas, ¿no? De que podría ser como una cita así, ¿no? Pues hay momentos que sí, que hay que hacerlo de esa manera, pero es un discipulado intensivo y personalizado. Parte de la premisa es que todo creyente enfrentamos dificultades, porque el pecado afecta a nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestras relaciones amadas, eso sea sí o no, van a tener alguna situación porque estamos en esta vida pecaminosa. Así que por eso la meta no es únicamente sentirse mejor, porque ahí es donde se quiere ir al psicólogo, no. El discipulado intensivo y personalizado es el de transformarnos a la imagen de Cristo. Y Romanos 8:29 nos lo dice, dice 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Ahí tenemos esa parte bíblica como el Señor quiso que fuéramos. Entonces, vemos su esencia, ahora vemos su fundamento. La diferencia principal en cualquier otro enfoque, incluso con una terapia dirigida de un psicólogo creyente. Esta es una base de autoridad en su propósito. Autoridad, la consejería bíblica está fundamentada únicamente en la palabra. Y ahí es la diferencia, fundamentada en la palabra. Me gusta mucho Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17, nueva traducción viviente. Y quisiera compartirla con ustedes porque esto nos hace mirar más ampliamente por qué la consejería es la consejería bíblica. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces aquí, amadas, podemos ver la belleza de la palabra, ¿no? ¿Por qué es esa consejería bíblica? No se usa en teorías psicológicas como marco principal, sino la escritura como una norma suficiente para evaluar, para corregir y para entrenar en justicia. Vemos como meta, mientras la psicología busca el bienestar emocional y funcionalidad de la vida diaria, la consejería bíblica apunta a la santificación. Así que ayuda a la persona a entender cómo es su relación con Dios de forma de una manera de pensar, de sentir, de actuar. También un poder de cambio. La transformación no viene de técnicas humanas, amadas. Y ahí es donde tenemos que estar bien pendiente de esto, sino del Espíritu Santo que obra en el corazón cuando la verdad está aplicada con fe. Juan 17:17 dice así, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. O Gálatas 5:16-18 también dice, por eso les dijo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Entonces vemos cómo toda la palabra de Dios nos lleva a que es la consejería, un discipulado profundo y personalizado. Como tercera, su práctica. El consejero bíblico
escucha con compasión. Eso es bien importante. El consejero bíblico tiene que tener sensibilidad cuando va a aconsejar. Identifica pensamientos y deseos del corazón, pero a través de la palabra de Dios. Y guía al aconsejado, ojo con esto, guía al aconsejado a arrepentirse, a crecer y obedecer. Eso es la primaria para la consejería bíblica. Y no es terapia de apoyo, es simplemente un ministerio que ofrece esperanza y dirección centrada en Cristo. Y como cuarto, su contexto. La consejería bíblica ocurre en el marco de la iglesia local, como lo decíamos ahora, donde la persona no solo recibe acompañamiento, sino también rendición de cuentas, porque eso es importante, y recibe el discipulado, el cuidado de la comunidad, y esto hace radicalmente distinto un proceso terapéutico individualista que tú simplemente vas como si fuera una cita de un doctor, ¿no es cierto? Vas, expones, te pueden decir qué hacer, pero ya hasta ahí queda. La consejería bíblica es el acompañamiento, el discipulado profundo, mejor dicho, es más que hablar de problemas, la consejería bíblica. Es un ministerio que está basado en la suficiencia de las escrituras y el poder del Espíritu Santo que guía a la mujer cristiana a enfrentar esas luchas de manera que honre a Cristo, fomentar la santidad y fortalecer su caminar dentro de la iglesia. Entonces es un parámetro bastante grande diferencial entre psicología y lo que es la consejería bíblica. Y lo muy importante, Salmo 119:50, que dice, y esto es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Wow. Sí, mi Lili, sí. Ese versículo es muy importante porque, ¿me escuchas? Sí, 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 un Sí, momentico. se había ido un poquito, ¿verdad? Ajá. Pero ya estamos aquí. Eso Em, es vivo, di- puede ocurrir. sí, parece que hay como una fallita acá en mi internet, pero ya estamos de regreso y estaba pensando en algo, Lili. Ya como primera instancia situamos a la consejería en el lugar que debe estar, en el contexto correcto, y nos has Ajá. ayudado a entender qué es la consejería. Y ahora a mí me surge otra pregunta y es entonces, ¿quiénes están llamadas a aconsejar? Bueno, según todos, las ancianas asimismo sean no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí tenemos Tito 2, 3, 5. Entonces, tú me preguntas a quiénes están llamadas a aconsejar. Bueno, aquellas mujeres mayores, ¿no es cierto? Y aquí se establece que son las mujeres maduras en la fe, que entiende ese llamado a aconsejar y discipular a las más jóvenes. El criterio no es un título académico, ojo con eso, ¿no? Ni una certificación. Su madurez espiritual y carácter piadoso es súper importante. Su testimonio de vida que respalda su enseñanza, su disposición de invertir en otras mujeres con humildad y amor. Ahora, pudiéramos preguntarlo, ¿es suficiente ser maduro en la fe o necesita certificación? ¿No es cierto? Pudiéramos hacernos esa pregunta. Y yo sé que esa pregunta se está corriendo mucho en estos tiempos en que tenemos el Internet, porque hay muchas certificaciones en esto, y ahí hay una línea muy pequeñita. No se requiere certificación humana. La autoridad para aconsejar viene de la palabra de Dios y el testimonio de una vida transformada. Sin embargo, la madurez bíblica es indispensable y eso es bien importante porque no basta con una edad cronológica, sino con la profundidad en la escritura y la dependencia del Espíritu Santo. Y una mujer madura que aconseja desde la Biblia y no desde la opinión personal o desde la experiencia personal, está ejerciendo la consejería bíblica en un sentido más fiel. Y por eso, aunque hoy existan entrenamientos y certificaciones como yo que fui a consejería al seminario y
hice todo mi estudio, muy útil para equipar, para profundizar, para aprender. El llamado bíblico no depende de ese diploma. Ojo con eso. No depende, sino de la fidelidad a Cristo y su palabra. Porque ¿qué hacemos con que una persona vaya y tenga todos los estudios, ¿no es cierto? Pero no tiene carácter, no No, pasa nada. no. Entonces, es bien importante que esta mujer, como describe aquí Tito 2, ¿no es cierto? Sea una mujer que sea una mujer fiel a la escritura, eh, y que acompañe todos los requerimientos. Lógicamente, sí, no dejo de decir y siempre animo a las más jóvenes, prepárense, si tienen la oportunidad, prepárense, porque yo sigo sabiendo que sé menos cada vez que estudio la palabra de Dios y que puedo aprender de otros, ¿no es cierto? O sea que es muy, muy importante el, el estudiar, pero realmente esto no depende de eso, sino de un llamado bíblico, y que seamos fieles a Cristo, a su palabra, con un testimonio en el Señor. Gracias, Lili. Y algo también que genera confusión muchas veces es con quién se debe hacer este acompañamiento, porque ya vimos que debe ser con mujeres maduras en la fe, mujeres Ajá. mayores, pero también yo creo que si tú nos pudieras explicar un poquito de ese cuidado, de sí dirigirnos a las mujeres y cómo debe ser, o sea, realmente es el acompañamiento solo entre mujeres en la iglesia local sería lo más sabio, ¿verdad? No, no entre mujer y hombre, Eh, bueno, no sería. bastante. Hay dos posiciones sobre eso. Hay posición que determina que solamente es el pastor y que las esposas, las mujeres no pueden aconsejar, pero la palabra misma aquí con Tito 2 nos enseña que las mujeres casadas enseñen a las más jóvenes, o sea que tiene que ser, hay temas específicos que una mujer no se va a sentar a decírselo a su pastor, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener también sabiduría en eso, cómo manejar eso. Ahora, también es necesario saber que hay pecados que sí van a tenerse, algo que yo hago, yo puedo dar consejería, pero sé qué pecados tengo que ir a mi esposo, que es el pastor, y ya lo tenemos que tratar con el pastor, ¿no es cierto? Entonces, hay razones bíblicas y pastorales, por ejemplo, el orden y la pureza de la Biblia, de la iglesia. Pablo enseña que las mujeres deben aprender en sujeción, como dice 1 Timoteo 2, 11, 12, y evitar el riesgo de situaciones inapropiadas si un varón disipula cerca a las mujeres jóvenes, que por eso a Timoteo se le decía que enseñara a las más mayores para que las mayores pudieran enseñar a las más jóvenes. Como segundo, identificación y empatía. Lo que decía, una mujer puede entender la manera más cercana los retos específicos de la maternidad, el matrimonio, la crianza, luchas emocionales, espirituales que otra mujer atraviesa, o como por ejemplo vienen a mí y han sido abusadas o están pasando cierto tipo de cosas que para ellas poderlas poner ante un pastor es bastante difícil. Entonces, hay una identificación y empatía, ¿no? En esto. Como tercero, la protección del testimonio. Mantener la consejería y el discipulado en el marco bíblico entre mujeres evita malos entendidos y resguardar la reputación tanto de quien aconseja como de quien recibe el consejo. Esto es bien importante. Tristemente he visto casos de pastores aconsejando y ha habido ciertas situaciones que los ha hecho caer en pecado. Entonces, para guardar, para cuidar, pues por eso se habla de segunda de Timoteo, ¿no? De la mujer que debe de proteger, de que tiene que ser una mujer Tito 2, ¿no es cierto? Perdón, Tito 2, esa mujer que aconseja a las más jóvenes. El modelaje de vida, el discipulado no es solo transmisión de conocimiento. Eso no es, sino acompañamiento y ejemplo. Es bien importante quien tú vas a recibir el consejo, acompañamiento y ejemplo. Por eso es tan importante cuando se dice la consejería bíblica, dónde se debe hacer.
en la iglesia local, ¿no es cierto? Y una mujer piadosa sirve de modelo práctico de cómo aplicar la palabra en áreas específicas que Tito 2 menciona. Y eso es lo importante. Entonces, en resumen, las mujeres maduras en la fe están llamadas a aconsejar, según Tito 2, las maduras en la fe. No hace falta certificación, sino fidelidad bíblica, carácter piadoso y disposición a servir. Y es crucial es que sea de mujer a mujer porque así se honra el diseño de Dios que protege el testimonio y edifica a la iglesia. Pero es bien importante también eh, no marcarnos en algo no, no voy a tener la certificación. Seamos sabias también, porque hay mucho, mucho que hay que aprender. Y aunque seamos a la palabra, tenemos que tener muchas iglesias, tienen buenos pastores, pastores capacitados, han enseñado y lógicamente tienen el carácter para poder discipular. eh, y eso es necesario, es muy necesario. Sí, Lili, muchas gracias. Muchas gracias por toda esta explicación que yo creo que nos da mucha luz acerca de cómo hacerlo y de una manera que sea bíblica, acertada y que guarde nuestros corazones y nuestros testimonios para la gloria de Dios. Sí, mis hermanas, igual queremos también interactuar un poco con ustedes, que nos cuenten de dónde se están uniendo, que nos platiquen algo y que nos vayan acá escribiendo en el chat alguna pregunta que tengan. Así que las estaremos leyendo y un saludo para todas que nos han estado enviando acá mensajitos, Lili. Y, y bueno, queremos también hablar de la meta última de la consejería. Si se busca solo, no sé, que la mujer se sienta aliviada, como que diga, ay Lili, hablando contigo como que me quité un peso de encima. ¿Eso es realmente lo que se busca o hay una meta mayor, quizá la santificación de esa persona, su restauración, su crecimiento a semejanza de Cristo? Bueno, risa con eso, ¿no? Porque muchas veces las personas vienen a consejería bíblica y quieren que uno es una varita mágica para quitarle todos los problemas, ¿no? Lo primero que yo digo, mire, yo aquí solamente soy un instrumento del Señor. Si usted no hace las asignaciones en la consejería bíblica, es el espíritu que va a trabajar, entonces ya perdió. Así es. Así que la meta de la consejería bíblica no se limita a proveer un espacio de desahogo o de buscar un alivio emocional, aunque estas cosas pueden ser parte del proceso, ¿no? Lógicamente, porque es parte del proceso, pero el corazón de la consejería bíblica es mucho más profundo y transformador. Y quisiera con ustedes compartir 4 puntos que se da en la consejería bíblica, el por qué la meta última de la consejería bíblica no solo escuchar y aliviar. Es cierto que una mujer que llega a consejería necesita ser escuchada, acogida y comprendida como todas las mujeres. Todas necesitamos ser escuchadas, ¿no es cierto? Pero eso también refleja la compasión de Dios. Sin embargo, si la consejería se queda solo en el catarsis emocional, será incompleta, porque el simple alivio no resuelve la raíz del problema ni produce frutos duraderos. Así que es bien importante que nosotras sí queremos desahogarnos, ¿no? Pero nuestro problema es el corazón y es el pecado que hay en nosotros, ¿no es cierto? Así que el objetivo más profundo es la santificación en Cristo. Y ahí radica lo que es la consejería bíblica. Ese es el propósito que tiene de llevar a la persona a conocer y aplicar la palabra de Dios en su situación concreta. Como dice 2 Timoteo 3:16, que la leíamos, nos muestra lo que está correcto en nuestra vida, nos hace ver lo que está mal y todo esto. Ser transformada en su carácter a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Identificar y abandonar patrones de pecado, Efesios 4:22-24. Y renovar la mente en la verdad bíblica en lugar de vivir conforme a los engañosos, Romanos 12:2. Entonces, ahí tenemos nosotros 4 aspectos: conocer y aplicar la palabra de Dios, ser transformadas a su carácter, identificar y abandonar el patrón de pecado y renovar la mente. Ahora, como tercer punto, la restauración y crecimiento espiritual. La consejería bíblica busca a la persona que no salga animada, sino que salga
restaurada en la relación con Dios. Y que pueda caminar en obediencia y fe, reconciliarse cuando sea posible con relaciones rotas, aprender a sufrir con esperanza en medio de las pruebas, crecer en madurez espiritual para servir a otros. Y como meta final, la gloria de Dios. A fin de la consejería no es simplemente una comodidad personal, sino que la persona aconsejada viva de la manera que su vida glorifique a Dios en cada área. Como dice primera Corintios 10:31, ya sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque no pensemos que la meta única es podernos, sí, podemos descartarnos y Sí, damos todo lo que teníamos en el corazón, pero si esa no es la motivación correcta, o sea, no ir al pecado, no ir a buscar a glorificar a Cristo, eh, a los 5 minutos ya perdió el tiempo que estaba en consejería. sí, 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 tienes toda la razón, Lili, porque justo, ¿no? A medida que vamos creciendo a semejanza de Cristo, pues vamos viendo a nuestro Jesús más y más glorioso y Ah, lo amamos y lo deseamos y podemos ver que aún en las circunstancias más difíciles Él está con nosotras, que Él es fiel. amén. Así es. Y hay un punto, yo creo que importante en esto de la consejería, porque a medida que vamos pasando tiempo con los aconsejados, no me vas a mentir, Lili, pero sí se crea una cercanía y una confidencialidad. Ujú. Y yo creo que este es un aspecto importante, porque muchas veces las personas se pueden lastimar si algo queda afectado en esta confidencialidad o en este abrir el corazón. Ujú. Y especialmente, no sé, quiero hacerte un ejemplo, ¿no? Si hay un pecado que es grave, como bien tú comentabas, hay que hablarlo obviamente a nivel pastoral. Ujú. Y ese pecado, no sé, un ejemplo, llegar a disciplina eclesiástica o un proceso ya como iglesia y en una situación de conflicto donde quizá la persona aconsejada se aleja o rechaza la ayuda de la aconsejada, de la persona que aconseja. ¿Cuál debe ser la actitud del consejero ante este tipo de situaciones para no caer en la divulgación o en el resentimiento? ¿Cómo también el consejero puede guardar su corazón y el testimonio del aconsejado aún en medio de cualquier circunstancia difícil? Bueno, la regla general es guardar la confidencialidad como expresión de amor, respeto y confianza, como dice Proverbios 11:13. Pero esta confidencialidad no es absoluta. Hay dos límites claros para esa confidencialidad, ¿no? Primero, cuando el pecado es grave que requiere disciplina eclesial. Si la persona aconsejada confiesa o persiste en un pecado grave, el consejero debe animarlo primero a confesarlo y tratarlo bíblicamente dentro del marco de la iglesia. Si rehúsa, el consejero tiene la responsabilidad de llevarlo a los pastores o ancianos, siguiendo los patrones de Mateo 18, 15, 17. La confidencialidad no puede convertirse en encubrimiento del pecado que daña a la persona o a otros o a la iglesia. Ahí es donde radica el problema, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer punto, cuando el pecado es grave que requiere disciplina eclesial. El otro es casos de peligro para sí mismo, para otro, como unas cosas que se da mucho. Me ha tocado a mí atender hermanas que están pasando violencia, abuso, autolesión, quitarse la vida, es esta parte. Eh, Aquí la prioridad es la protección de las personas involucradas y obedece a las autoridades civiles si es necesario, como dice Romanos 13, 1, 4. Y en todo lo demás, la información compartida debe ser guardada con la mayor discreción posible. Entonces, es cuando se dan estos casos así como de violencia, abuso, que sí hay que proteger a la persona misma, de ella misma, de su abuso, de su violencia hacia su cuerpo, y cuando está abusando hacia ella, ¿no es cierto? Que hay terceras personas. Y los que no se quieren arrepentir y están dañando
a los miembros de la iglesia. Entonces, ahí, lógicamente, con mucha sabiduría, algo a los pastores, no es que vamos a, todo el mundo lo va a saber y saberlo llevar. Bien. Ahora, Ahora, pudi- pudiéramos ver cuando el aconsejado rechaza la ayuda o se aleja. Porque vemos la del pecado, pero es común que en medio de la consejería que decía no continuar. Entonces la actitud del consejero, ¿qué debe hacer? ¿No es cierto? Porque uno se queda, ¿y cómo hago? Si no volvió. Amor perseverante, recordar que el llamado es sembrar la palabra. ¿No es cierto? Nosotros dimos, nosotros sembramos. El crecimiento depende del Señor, como dice en 1 Corintios 3, 6, 7. Aunque la persona se aleje, el aconsejado ora por ella y sigue mostrándole gracia. Y si vuelve, vuelvo a abrir las puertas para caminar contigo. El no resentimiento, el tiempo invertido, hermanas, no es perdido, porque fue servicio para el Señor. Y esto hay que tenerlo aquí, porque uno como estamos en esta naturaleza caída, ¿no es cierto? Uno dice, wow, y la aconsejé y no volvió. No fue perdido, lo hicimos. Y quizá esa palabra que le dimos ese día, un día que menos piense, va a dar fruto. Así que el consejero debe cuidar su corazón para no interpretar el rechazo como algo personal. Y eso sí, en consejería, como consejera, es algo que uno tiene que trabajar, ¿no? No me está rechazando a mí, está rechazando la palabra del Señor, lo que le estoy diciendo. Y confianza en Dios. El consejero recuerda que su labor es guiar, no controlar el resultado. Y eso sí es súper importante. Una de las cosas que me ayuda mucho es eh, el saber que yo no soy el Espíritu Santo. Ahí es, yo no soy el Espíritu Santo, solamente soy un medio de gracia que el Señor está usando para poder ayudar a una persona. Si la persona rechaza la verdad, es entre ella y el Señor, como dice Ezequiel 3, 18, 19. Entonces, descansar en el Señor y dejárselo al Señor y orar por esa persona. Amén, Lili. Y en esta parte de lo que hablábamos de, pues, de cuidar incluso el corazón como consejero, como decías, ¿no? O sea, no pensar que el tiempo fue perdido o incluso nunca llegar a decir, ay, no, como desperdicié mi tiempo o tanto que yo te di de mí o, No, 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 o sea, no, ¿cierto? Ujú. no. En esa En esa es es siempre. La persona que el Señor me traiga para darle consejería es en el momento que tú me pusiste, en ese momento. Si terminó la consejería y vimos, porque todos queremos ver una vida transformada, una vida en santificación, ok, la vimos, gloria a Dios. Si la vimos a media, gloria a Dios. Y si no vimos nada, gloria a Dios. Simplemente servimos con lo que el Señor nos había dado. muy bien, Lili. Y creo que esto es algo que nosotras debemos pues también buscar, ¿no? Tanto para la persona que aconseja como para la persona que está siendo aconsejada. Yo creo que también es importante guiar a las personas que están en este proceso, quizá con el anhelo de ser acompañadas, de Ujú. caminar con una hermana mayor a ellas que las ayude, que como leíamos en Tito, ¿no? Que las lleve a amar a sus esposos, a cuidar bien de sus hogares, a estar establecidas en la fe. Pero ¿cómo pueden ellas, Lili, discernir lo que están recibiendo? Si es una consejería fiel o si quizá estos tiempos se cae en la autoayuda o en la psicología humanista que está disfrazada con versículos, cómo ellas pueden empezar a tener un poco más de discernimiento a la hora de escuchar consejo. Bueno, esto es bien importante, esto es bien importante. Una de las cosas que yo le digo cuando discipulo y enseño en el discipulado profundo es, ore al Señor, pídale sabiduría para que usted pueda dirigir su mirada a aquella mujer anciana, ¿no? Que sea madura en la fe. Porque puede ser anciana que tenga muchas canas, pero no ser madura en la fe. Entonces, que nos dé el hecho de que tiene carácter, ¿no? Primero que esté fundamentada en la palabra de Dios. Si una persona te da una consejería que no está fundamentada en la palabra de Dios, ya
ya tú sabes que no es consejería. La consejería fiel, parte de la escritura, es como autoridad suprema, como hablábamos de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Se abre la Biblia, se estudia el texto y su contexto y se aplica en la vida. Entonces, es el fundamento, la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado cómo va dirigido. Si es una autoayuda disfrazada, unos versículos como adornos motivacionales o frases de ánimo sin profundizar en el contexto ni confrontar el corazón, ya usted sabe que ahí no puede estar. La meta última es glorificar al Señor. Si a usted está teniendo una hermana que le está dando consejería, pero más está para engrandecer quizá lo que usted quiera ver. La consejería bíblica busca que la persona crezca en santificación. Si esa mujer te está enseñando para que tú crezcas en santificación, dependencia de Cristo y obediencia a Dios, como dice Romanos 8:29, es correcto. Ahora, si la autoayuda está disfrazada, apunta a que la persona se sienta mejor consigo misma, descubrir su potencial o ganar autoestima sin referencia clara a la cruz ni a la obra del Espíritu, está frita. Allí ni se meta. Y como diagnóstico del problema, si es consejería bíblica, va a reconocer que la raíz de nuestros conflictos están en el pecado y el sufrimiento es un mundo caído a necesidad de redención, como dice Jeremías 17:9. Ahora, la autoayuda disfrazada te va a decir, reducción de problemas a factores externos, falta de técnica de pensamiento positivo. La raíz nunca es el pecado del corazón, sino la falta de confianza en sí misma. O sea, si te vienen con eso de falta de confianza en sí misma y no te están apuntando a la raíz que es tu problema de pecado, ya ahí te estás dando cuenta. Recursos y soluciones ofrecidas. La consejería bíblica te guía en la oración al arrepentimiento, al perdón, obediencia a la palabra, dependencia del Espíritu Santo y comunión en la iglesia local. La autoayuda disfrazada te ofrece pasos de motivación, ejercicios de autoestima, decretos, visualización y consejos humanísticos, aunque cite algún versículo. Te puedes sacar un versículo por aquí, un versículo por allá, pero más nada. Que el fruto esperado. La consejería bíblica te va a enseñar que el fruto, transformación de carácter, ese es el fruto que vas a tener. Una transformación de carácter con como dice Gálatas 5, 22, 23, paz con Dios y madurez espiritual. La autoayuda te va a decir, el fruto es emocionalismo temporal, sensación de alivio sin un cambio real y dependencia del consejero o del método en lugar de Cristo. Ojo con eso. Una de las cosas que uno como consejera debe de ser es que tú das el consejo y simplemente eres un instrumento del Señor, pero no que la persona aconsejada esté contigo así, que cada 5 minutos lo tengas que llamar porque te estás muriendo. Eso no es consejería. Entonces, esto es muy importante de mantenerlo bien en enfoque, qué es lo que, no, lo que nosotros podemos en la práctica discernir cuando una persona nos está realmente aconsejando bíblicamente con la palabra de Dios o simplemente como con palabritas o chicle de moda, ¿no? Y con lo que platicabas me hacías pensar también en algo, Lili, y es, sí, muchas veces la necesidad de llevar a las personas a Cristo, porque las personas no pueden crear una dependencia del consejero, ¿no? No, Es como para nada. llamada de emergencia y ayúdame, sino Cristo es tu ayudador, ¿no? Cristo es suficiente para tu vida. Ujú. Y también pensaba en esto de la psicología humanista, que realmente es preocupante cómo ha, no sé, encontrado lugar en la iglesia. Y cosas muy sutiles, Lili, ¿no? Donde las personas ya están con esto de que quiérete a ti para que puedas querer, ámate a ti para que puedas amar a otros, o incluso, ¿no? Dando esta parte de que el problema está afuera, no está dentro de ti, ¿no? Y eso creo que también es algo tan peligroso, ¿no? A veces problemas dicen, no, pues el problema puede ser el ambiente o el problema es esto, pero, ay, qué difícil, ¿no? Cuando no nos llevan a confrontar nuestro pecado con la palabra y de verdad que eso me hacía reflexionar mucho cuando lo comentabas.
Sí, Sí, es nosotros como plantadores de iglesia, mi esposo que es pastor misionero, plantador de iglesia y yo como su ayuda en Omnia, yo soy misionera también. eh, Comenzamos con las personas, ¿no es cierto? Van conociendo al Señor, otras salen de iglesias carismáticas o malas eh, posiciones y todo esto, y el poderlas llevar a la palabra donde hay arrepentimiento, pero también hay esperanza, porque esta es la cuestión. Nosotros tenemos que llevarla a la esperanza del Evangelio, que es lo que dice Cristo, ¿no es cierto? Y a que puedan vivir una vida de santificación progresiva para honrarlo a Él. Entonces, ver también cómo estas personas se benefician de eso, cómo le dan gloria al Señor, se liberan de ataduras, que eso mismo, porque eso las hace infelices, el no tener esperanza en el Señor, sino en mí, es primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, la consejería bíblica te lleva a la palabra, te lleva a arrepentirte, te lleva a restaurarte, como dice el Salmo 19, los preceptos del Señor restauran el alma. Entonces, restauramos el alma, podemos pasar todo lo que sea, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos restaurando y estamos viviendo una santificación progresiva para glorificar el nombre del Señor. Entonces, esto es una bendición realmente. Pero como tú dices, desgraciadamente, esto se ha ido colando muy, muy sutilmente con una palabrita, con otra palabrita y dándole el rango dentro de la iglesia local que no le corresponde. Así es, Lili. Y en esta época de salud mental, donde solo somos dirigidos a Mm, psicólogos, creo que también hay temas como la ansiedad y la depresión que ahorita son muy sonados, ¿no? O sea, ahorita casi todas las personas recepcionamos que ya diagnóstico de depresión, diagnóstico de ansiedad, ¿no? Incluso dentro de nuestras familias ya empezamos a escuchar cada vez más este tipo de palabras, ¿no? Es que estoy sufriendo de ansiedad, es que sufro de depresión. Es algo que ha cargado mucho mi corazón y, y veo que la rápida respuesta es medicación. Lo vamos a medicar, tómate esto y para aliviar los síntomas. Y me llamaba también la atención algo que hablabas hace un tiempo de las primeras preguntas, es que muchas veces se busca hacer que la persona se sienta bien, ¿no? Pero no tratar con lo espiritual, con lo que está pasando realmente en su corazón. Y quisiera que habláramos de cuál es el rol específico de la consejería bíblica para ayudar a una mujer a discernir las raíces de su lucha. Me refiero a cómo se puede con sabiduría y humildad explorar si hay quizá patrones de pecado no confesado ujú. que atribuyen a su estado o al mismo tiempo que se le anima a descartar también posibles situaciones médicas. Bueno, como primer paso, reconocer la complejidad del ser humano es bien importante. La mujer que lucha con ansiedad o depresión no es solo mente ni solo cuerpo. Eso es bien importante. Es un ser integral creado a imagen de Dios, como dice Génesis 1:27, y su estado puede estar influido por factores físicos, químicos, cerebral, fatiga, enfermedad, emocional, espirituales o circunstancias. El consejero bíblico con humildad reconoce que no es médico, por eso anima al aconsejado a consultar a un médico para descartar causas físicas, pero no reduce su lucha solo a lo biológico, porque ahí es importante, ¿no es cierto? Ser muy sabio. Sí, te puedo atender, vamos a ver y podemos hacer las preguntas y vamos conociendo y ahí podemos también mandar porque la complejidad del ser humano es real, es integrado, la imagen del ser humano es integrada, entonces tenemos que ser muy sabios en esa parte. Como tú decías, lo primero es, no, tómese esto y soluciona con esto. Y no muchas veces, porque hay depresiones espirituales que es por causa de pecado y hay depresiones físicas, ¿no es cierto? Que vienen, le llaman depresiones orgánicas, que muchas veces son y nosotras las mujeres que tenemos tanto problema con las hormonas, ¿no es cierto? Ay, Por sí. la edad de la menopausia y todo este tipo de cosas tenemos que hacernos ver nuestro órgano porque la padecemos.
Entonces, eso es importante. Y bueno, para otro programa sería, yo ahí tendría que hablar de enfermedades complejas como la que yo tengo, como la fibromialgia. ¿Qué padecimientos dan? ¿Qué horrible es de llevarla? Y cómo vemos lo complejo del ser humano, lo médico, ¿no es cierto? Y la parte espiritual. Va combinado. Y ojo, hay que trabajarlas a la vez. No puedes que sea solo médico, entonces la pastillita, pero olvidamos lo espiritual. Entonces, lo otro que camina solo lo espiritual, pero sabemos que hay un órgano que está dañado y que tenemos que tratar. Discernir las raíces espirituales. La consejería bíblica pregunta con cuidado y amor. ¿Hay pecado no confesado que genera culpa, amargura o ansiedad? Eso hay que preguntarse mientras caminamos con el aconsejado. El Salmo 32, 3, 5. ¿Hay idolatrías del corazón? Nosotros podemos ir caminando y verla, perfeccionismo, control, aprobación, que alimentan la angustia. Jeremías 17, 5, 9. ¿Hay patrones de incredulidad? Duda de la bondad de Dios, temor excesivo al futuro, que producen esas ansiedades. Filipenses 4, 6, 7. Entonces, esto explora no con acusación, sino con preguntas pastorales y llevando a la persona a la esperanza en Cristo que perdona y restaura. Pero ahí ustedes ven cómo tenemos nosotros perfeccionismo, control, aprobación. Eso no necesita de pastillas. Eso necesita de mirarnos un corazón a través de la palabra del Señor. Entonces, el rol específico en la consejería bíblica en estos casos. Interpretar la experiencia a la luz de la palabra. Mostrar que la ansiedad y la depresión no definen a la persona. Cristo sí. ¿Ok? Es bien importante eso. Apuntar a Cristo como refugio. Recordar que la paz en Él, en medio de las tormentas internas. Juan 14, 27. Acompañar en procesos largos. El consejero camina con la mujer, no le da recetas rápidas, eso es importante. No tómese aprendas este versículo y ya. No, caminamos con ellos, ayudamos a ser intencionales, a caminar en todo el proceso que están viviendo. Eh, Enseñar a diferenciar entre síntomas y raíces. Los síntomas son tristeza, insomnio, ansiedad física. Las raíces, pecado no confesado, creencias erradas, herencias no sanadas. Posibles causas médicas, desequilibrios hormonales, enfermedades, efectos secundarios, medicamentos. Entonces, bien importante saber balancear y estudiar. Ahora tenemos una bendición que hay muchos libros traducidos en español que podemos estudiarlos y nos puede ayudar para poder ayudar a los demás mejor. Con sabiduría y humildad, el consejero bíblico debe escuchar con compasión antes de confrontar. Eso es bien importante. No es que usted le va a caer con bibliazos a la gente porque está en una depresión, no, y como tú no, no, con amor vamos a caminar y qué te pasa y las preguntas que hay que hacerle de diagnóstico y toda la cosa, hacer preguntas abiertas, qué pensamientos suelen repetirse cuando te sientes ansiosa, pero con amor, con paciencia, quizá la segunda cita tienes que volver a repetir lo mismo y caminando suavemente, usar la palabra como espejo. Hebreo 4:12, no como un martillo, que ahí es donde podemos perder como consejeros el valor. Estoy en el ministerio, bueno, tú eres Bueno, parte de ese sí. esposa de pastor. eh, Hay que aconsejarlas con amor, caminar con amor y saber con certeza que es el Señor el que va a hacer la obra, ¿no es cierto? Y colaborar con la medicina si es necesario, nunca creando desconfianza hacia tratamientos médicos legítimos, porque los médicos no son nuestros enemigos, los médicos son de la gracia común. Entonces, hay momentos, hay enfermedades que requieren un medicamento y si usted puede comunicarse con el médico y pueden tratar y puede saber el contexto de la persona, usted le va a ayudar mucho más, porque como yo digo, usted tiene un dolor de cabeza, ¿usted se lo aguanta o se toma una Tylenol?
siempre buscamos una Tylenol, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios en esa parte. La consejería bíblica ayuda a una mujer con ansiedad y depresión a discernir sobre las raíces espirituales y también a mirar posibles causas médicas. Y déjeme decirle, muchas veces he caminado con hermanas eh, que no sabían que eran causas médicas que tenían y han podido buscar una ayuda de un médico, junto con el médico y conmigo, han podido sobresalir de esas situaciones dificultosas que se les ha presentado. Sí, Lili, creo que es importante. Hay enfermedades que desconocemos, Ujú. padecimientos hormonales. En mi caso, yo tengo también, por ejemplo, un desorden hormonal y eso hace a veces que muchas emociones fluctúen y qué importante cuando ya sabes qué tienes, poderlo tratar y poder también entender que, como dices, los médicos son parte de esa gracia común del Señor, pero también buscar, como bien decías, ¿no? Animarnos a ver en nuestro corazón Mm. si quizás no, también hay algo ahí y que podamos llevarlo a Cristo, ¿no? Y poder arrepentirnos también. Amén. Amén. Sí, amén. Y bueno, mis hermanas, quisiéramos por último hablar de, de palabras de ánimo, Lili. Hay quizá hermanas que tienen un deseo genuino por ser acompañadas, por caminar juntas, por ser parte de Mm. esta comunidad que las abraza, que las escucha, que también las confronta, las anima, las edifica. ¿Y tú qué podrías decirle a esa mujer que nos está escuchando hoy o que se va a unir en un ratito, quizá a ver la retransmisión, que está pasando por una crisis donde busca consejería en su iglesia? ¿Qué le dirías a aquella que desea eh, ser aconsejada, que desea ser escuchada y ser guiada a la santificación y semejanza de Cristo? Bueno, amada hermana, si en este momento puedes sentirte abrumada, solitaria, llena de preguntas sin tener respuesta, ¿no es cierto? Quiero animarte a la verdad de Dios, que no tienes que enfrentar tu lucha sola. La Biblia nos recuerda que Dios ha provisto a la iglesia como un lugar donde puede ser escuchada, acompañada y guiada a la esperanza de Cristo, como Gálatas 6:2. Y buscar consejería bíblica en tu iglesia no es un signo de debilidad, que ahí es el gran problema, que muchas veces se piensa que es debilidad porque yo voy a llegar con un problema. Es un paso valiente de obediencia a Dios y cuidado de tu corazón. Así que allí encontrarás mujeres maduras en la fe que con oración y discernimiento de amor pueden ayudarte a explorar con sabiduría las raíces de tus luchas, confrontar patrones de pecado y heridas o creencias erradas con gracia, descubrir la paz y fortaleza que solo Cristo ofrece. Y recuerda que el consejero no tiene todas las respuestas, eso es real, pero sí te acompañará mientras Dios obra en tu vida. No pospongas pedir ayuda en tu sanidad, en tu crecimiento espiritual, importante para Dios y para la comunidad de la fe. Y ¿qué puedo decir yo? Muchas veces me dicen, hermana, en mi iglesia no las hay. No es que no las hay, sino que uno quiere como, a ver, no vamos a tomarme esto de mal. Muchas veces las que estamos, pues que hemos escrito o somos populares en cierta área, quieren venir a que nosotros lo hagamos, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle, en las iglesias hay mujeres mayores que han caminado y son mujeres reverentes a la palabra. Solamente tenemos que orar. Y quizá usted puede decir, yo lo he hecho. Muchas veces me buscan a mí y yo pido permiso a su pastor. Es algo que algo. El pastor dice, ok, hermana, se lo puede dar y yo le reporto al pastor cómo va el crecimiento de esa hermana. Y para las que pueden aconsejar, tengo unas palabras para decirte. El papel que Dios te ha dado es un privilegio y es una responsabilidad. Prepárate para guiar a otra mujer que requiere la fidelidad a la palabra. Estudia la Biblia para que tu consejo siempre refleje la verdad que Dios, no opiniones humanas. Recuerda, humildad y oración. Reconoce tus límites y tu dependencia del Espíritu Santo para discernir y guiar. Respeto y confidencialidad. Escucha con amor, guarda lo que se comparte y dirige solo hacia la restauración. Paciencia y perseverancia, no todas responderán de inmediato, amadas.
Tu labor es sembrar la palabra y mostrar el amor de Cristo con constancia. Recuerde que cada momento invertido, cada palabra guiada por Dios tiene un valor eterno. Aunque la persona tarde en responder o se resista, tu fidelidad puede ser el instrumento de Dios para sanidad y crecimiento espiritual en la vida de otra mujer. Así que no te desanimes, tanto para la que va a buscar, estás dando obediencia al Señor, buscando ayuda porque eso te va a ayudar a santificación progresiva. Y lo que el Señor quiere es eso, que crezcamos en santificación progresiva y mostremos el amor de Cristo y mostremos la esperanza que hay en Cristo para poder glorificarle. Amén, Lili. Y para cerrar este tiempo donde hemos estado conversando, y la verdad es que yo he estado muy feliz de poder tocar estos temas y compartir contigo. Ha sido un espacio donde el Señor ha animado mucho mi corazón. Y quisiera leer este versículo de Santiago, capítulo 5, versículo 16 en Reina Valera 1970, que dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Amén. Amén. Amén, amén, mis hermanas. Y agradecemos a cada una de las que estuvo aquí participando. Estuvimos viendo sus mensajitos mientras íbamos platicando. Acá nos iban apareciendo en el chat en vivo. Y les agradecemos mucho por estar aquí con nosotras, con Lili y conmigo. La verdad es que disfrutamos mucho este espacio con ustedes. Y Lili, no sé si te gustaría dirigir una oración por cada una de nosotros que estamos escuchando esto, para que el Señor obre en nuestro corazón y que seamos animadas a poner Amén. nuestros ojos en Él. Padre, te Padre, alabamos, te alabamos. te bendecimos, te glorificamos y te damos tanta gracias, Señor. Gracias por tu regalo maravilloso que es el Evangelio, Padre. Gracias porque un día diste a tu Hijo a morir en una cruz, derramar su sangre, ser sepultado y resucitar al tercer día para esperanza eterna, Señor. Gracias por el privilegio hermoso de podernos llamar hermanas, Señor. Gracias por la palabra en nuestro idioma, Señor. Oh Padre Santo, venimos delante de ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor, y guárdanos de pecados ocultos, como dice tu palabra en el Salmo 19, pecados de soberbia, pecado de orgullo, Señor. Haz que la meditación de nuestro corazón y las palabras de nuestra boca sean de nuestro agrado, Señor, nuestra roca y redentor, Padre Santo. Padre, yo ruego delante de ti que tú nos ayudes a seguir siendo mujeres ancladas en tu palabra, Señor, que podamos mirarte a ti, que podamos ser mujeres que vivamos en una santificación progresiva. Padre, si hay alguna hermana que ha escuchado el programa o lo va a escuchar, Padre, y está deseosa de buscar ayuda, Señor. Te pedimos que puedan ser diligentes en mirar con sabiduría a aquella mujer Tito II, Señor, que hay cerca de ella, Padre. Ayúdala a que pueda ser guiada en tu palabra, ser mentoreada, discipulada y, y con agrado poder caminar juntas para que crezcan en sabiduría, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, gracias a todas. Aquí nos están mandando saluditos. Patricia Pérez dice: gracias a Dios, las bendigo, un abrazo fuerte. Abrazo, Patricia. También tenemos un mensajito de Fiorella que nos saluda y dice: escuchándolas, me ha deleitado en Dios, gracias. También saluditos, Graciela, te saludamos. Aquí también nuestra hermana Lili está acá en la pantalla apareciendo los mensajitos y los estamos viendo. Raquel también nos dice amén, que Dios les bendiga grandemente. Silvana dice: preciso tiempo, muchas gracias. Y Patricia Pérez dice amén. Y bueno, mis hermanas, con este tiempo hemos cerrado. Las saludamos a todas. Gracias por unirse. Gracias también a ti, Lili, por este espacio. Mi amor, de Mi amor, verdad. de verdad. Siempre compartir contigo es de refrescar nuestro corazón, de dar lo que el Señor nos ha dado. Y eso es pura gracia. Gracias, Lili. Sabes que este espacio está abierto para ti siempre que quieras estar con nosotras. Siempre terminamos pensando mucho, reflexionando mucho. Gloria a Dios. Gracias,
Señor. Bueno, mis hermanas, les enviamos un abrazo a la distancia a cada una de ustedes. Que Dios las bendiga y que sigamos caminando juntas en la verdad. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.